¿Se oye bien? Bueno, yo quise denominar la charla La cirugía de epilepsia en el OMI, 10 años después. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, lo demás es las cosas que hago o que he hecho a lo largo del tiempo. Los objetivos de esta charla es delinear las generalidades de la cirugía de epilepsia y posteriormente presentar la experiencia que llevamos después de 10 años de trabajo dentro del programa de cirugía de epilepsia aquí en el OMI. No hay conflictos de interés que debamos presentar. Y comenzamos mencionando que la Organización Mundial de la Epilepsia identifica, la OMS identifica la epilepsia como una condición neurológica seria que afecta más frecuentemente a los niños. Hoy día la Liga Internacional contra la Epilepsia no menciona como una condición, sino que la epilepsia es una enfermedad como tal. Más o menos el 1 a 2% de todos los niños la presentan y de todas esas personas en el mundo que tienen epilepsia, que son cerca de unos 70 a 75 millones de personas, entre un 50 a 75 comienzan durante la infancia. Entonces la epilepsia podríamos decir que es una enfermedad de niños, en principio. Y que el tratamiento inicial, como lo decía Santiago, quien fue compañero mío en Garrahan cuando empezamos el programa del Fellow, como fue el primer Fellow extranjero en Garrahan, doctora. El tratamiento inicial es farmacológico, sí o sí, con uno u otro medicamento. Nosotros tenemos que hacer como los antibióticos, hay que empezar de lo de abajo, no podemos empezar, o sea, la batalla primero la empezamos con puños, no con la bomba atómica. Entonces, con los medicamentos, aproximadamente el 70% de los pacientes se controlan de manera adecuada, siempre y cuando la epilepsia esté bien diagnosticada, bien clasificada, el medicamento bien seleccionado, porque si yo le coloco un medicamento que no sirve para el tipo de epilepsia que tiene, lo más probable es que no nos funcione. O si nos dicen que tenemos que utilizar unas dosis, yo no tengo que ser subterapéutico, tampoco, porque tampoco funciona. Yo siempre le digo a mis pacientes, si usted va a pintar una casa, tiene que comprar la pintura que le alcance para la casa. Si necesita necesita un galón, pues tiene que comprar un galón, porque si compra medio, la casa la pinta, pero le queda mal pintada. Y entonces el 70% de los pacientes se controla. Posteriormente, en el año 2010, la Liga Internacional contra la Epilepsia cambia la denominación, ya no hablamos de epilepsias refractarias, sino de epilepsias fármaco-resistentes, que son aquellas en las cuales 2 o más medicamentos anticrisis, no antiepilépticos, fallan en alcanzar que el paciente logre estar libre de crisis por un periodo sostenido de tiempo con mono o con politerapia, máximo 2 medicamentos en ese entonces. Cerca de un 30-40% de los niños con epilepsia cursan con un inadecuado control de crisis, es decir, que están dentro de este grupo de pacientes con epilepsia fármaco-resistente. Y este es un reto para todos, tener un niño con epilepsia fármaco-resistente. Y una vez que se establece la farmacoresistencia, cuando comenzamos a utilizar 1, 2, 3, 4 medicamentos, la posibilidad que a partir de ese 4º medicamento se controle la epilepsia, ¿cómo es el apuntado? Perdón. Es menos de un 4%. Imagínense ustedes que casi todos los medicamentos antiepilépticos tienen una posibilidad del 75% más de producir efectos adversos. Y si comenzamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, entonces ya no son 75. Creo que el 100% de los pacientes que tienen eso van a tener la posibilidad de tener efectos adversos y solamente la posibilidad de menos de un 4% al año de controlar su epilepsia. Entonces, ¿cuáles son las opciones actuales que tenemos para el tratamiento de la epilepsia fármaco-resistente? Entonces, hay varias opciones, no son recientes tampoco, algunas sí, otras no. Otros medicamentos es utilizar medicamentos de segunda línea, de tercera línea. El hecho de que hablemos de medicamentos y el hecho de que hablemos de,
Natural, natural no significa libre de efecto adverso. Nadie tiene menta corriendo por las venas, nadie tiene una matica de toronjil en el estómago, ¿ya? Nadie vive con abejas. Entonces, todas son naturales, pero todas potencialmente pueden producir algún tipo de cosa. Entonces, también tenemos la cirugía resectiva. Entonces, aquí la ponemos. También tenemos neuroestimulación eléctrica de base abierta, como la estimulación cerebral profunda o como la estimulación del nervio vago. Hay otra que es la estimulación eléctrica ciclada, como es la neuroestimulación responsiva o responsable, que es el ARNS, que pues todavía en niños la FDA no lo tiene aprobado, pero sin embargo hay algunos estudios de su utilización en Estados Unidos. Y tenemos también la termoablación con sus diferentes modalidades, por radiofrecuencia o guiada por láser. Digamos que eso es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro armamentario, desde los guantes de boxeo hasta la bomba atómica. El rayo láser lo tenemos aquí, o sea, como si estuviéramos en la guerra de las galaxias. Esta epilepsia farmacoresistente puede asociarse también a retardo en el neurodesarrollo, en los lactantes o niños pequeños, discapacidad intelectual severa, morbilidad, porque estos niños frecuentemente van al hospital, no solamente por las crisis, sino que muchas veces se complican, hacen neumonías, otro tipo de infecciones. Y en los niños mayores, como esto ocurre en los niños mayores y adultos. Y lo otro es que la mortalidad en los pacientes que tienen epilepsia farmacoresistente es 5 o 10 veces mayor que la de la población general. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto. Y son estos los pacientes con epilepsia farmacoresistente los que tienen ese riesgo. Probablemente 70% que tienen una epilepsia que se resuelve espontáneamente incluso, no tienen este riesgo. Pero este grupo sí. Desafortunadamente, como lo dijo el doctor Engel en el año 2016, evaluando en los Estados Unidos, solamente el 1% de los pacientes con epilepsia farmacoresistente en Estados Unidos, donde hay más de 100 centros de cirugía de epilepsia, que allá no se llaman centros de cirugía de epilepsia, se llaman centros comprensivos para el manejo de la epilepsia, que es como se debería llamar. Porque es que a la gente le dicen, te voy a mandar al programa de cirugía de epilepsia, todo el mundo piensa que va a regresar a la casa con un pedacito de cerebro en un frasco. Y eso es lo que piensa la mayor parte de la gente y realmente no es lo que siempre ocurre. Entonces, solamente el 1% en Estados Unidos. Ahora imagínense en países como el nuestro. Hay literatura que menciona que solamente el 0.18% de todos aquellos pacientes con epilepsia farmacoresistente en países del tercer mundo son remitidos o tienen la posibilidad de ir a un centro avanzado para el manejo de la epilepsia. Y peor aún, en Estados Unidos, en este artículo del 2016, para que una persona fuera remitida a un programa de estos, podían pasar 20 años. Entonces, imagínense usted, a partir del, no 20 años de edad, sino a partir del momento en que aparecieron las crisis. Entonces, imagínense usted, uno con 20 años de crisis epilépticas, con 20 años de mal funcionamiento eléctrico de la corteza cerebral. Entonces, imagínense todo lo que puede ocurrir. En la medida de que el paciente más tiempo dure, con aquello que produce la epilepsia, la posibilidad de un control de crisis adecuado va disminuyendo. Y la posibilidad de comorbilidad va incrementando. Entonces viene esto. No es una crisis de la amígdala, doctora Laura, ni tampoco del cíngulo, doctor Zorro. Es el miedo. Y el miedo no es solamente del familiar, ni del mismo paciente. El miedo es de nosotros mismos, los médicos. Porque es que generalmente, yo les voy a decir una cosa, me va a preguntar, es una pregunta, ¿cuántos durante nuestro programa de pregrado tuvimos una clase donde nos dijeran siquiera esto es una crisis epiléptica o qué es epilepsia? Probablemente hoy día más, en mi caso no. Yo me gradué en el año 92 y sabía de epilepsia porque me gustaba la neurología. Sabía lo poquito que podía haber conocido. Entonces,
Todos tenemos miedo a lo desconocido. ¿Quién no tiene miedo a lo desconocido? ¿Quién mete una mano en un hueco? O en una caja si uno no sabe si de pronto lo que ve en la caja es una ratonera, o clavos, o tachuelas, o agujas. Todos tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, esto es uno de los factores que también conlleva de que a veces los pacientes no sean remitidos a tiempo. Entonces, a veces nosotros mismos los médicos pensamos, hombre, ¿yo para qué voy a remitir, perdonen el costeño, voy a remitir al paciente si de pronto lo más probable es que me va a llegar después con una hemiplegia, con una hemiparesia, peor de lo que estaba antes? No. Cuando nosotros remitimos a un paciente de evaluación, la idea es tratar de que el paciente tenga el mejor control de crisis posible y que por lo menos quede igual en cuanto a sus comorbilidades cognitivas, audiológicas, visuales, motoras, a lo que estaba antes de la cirugía. Que el paciente desde ese punto esté igual, pero eso sí, que la calidad de vida también mejore. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección para que un paciente sea evaluado dentro de estos programas? Uno, que tenga un diagnóstico establecido de epilepsia, porque es que muchas veces el paciente no lo remiten y ni siquiera tiene epilepsia, que es un problema. Segundo, que tenga una epilepsia que cumpla criterios de farmacoresistencia, porque nos pueden mandar un paciente con una epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, que lo que pasa es que el 80% se mejoran, pero hay un 20% que no le va tan bien. Entonces, de pronto puede llegar al programa. Que las crisis sean debilitantes, es decir, ese paciente que tiene muchas crisis motoras, porque probablemente aquel paciente que tenga una crisis sensitiva, que de pronto no le afecte su calidad de vida, uno incluso puede pensar dejarlo quieto y seguir su tratamiento farmacológico. Pacientes que tengan estatus epiléptico recurrente. Ese paciente que siempre que tiene una crisis llega a estatus, mándelo al programa de cirugía de epilepsia, porque ese paciente probablemente en uno de esos estatus va para el cielo. Que el paciente tenga una región epileptogénica localizable en la resonancia magnética o no tenerla, pero que haya una información concordante en cuanto a las alteraciones en el electroencefalograma y algunos estudios funcionales como la tomografía por emisión de positrones. Que los padres del paciente estén bien informados en el caso de los niños y motivados. Nosotros, nadie se va a meter por la ventana del cuarto del niño y se lo va a robar a las 12 de la noche para traérselo al OMI a operarlo. Nosotros informamos a los padres y ambos padres, desde el punto de vista legal, tienen que aceptar la posibilidad del procedimiento quirúrgico cuando se recomienda. Nosotros recomendamos, nosotros no decidimos por los padres. Descartar la posibilidad de enfermedad neurodegenerativa, excepto en el síndrome de Raynaud. Y tener una alta posibilidad de controlar las crisis y de mejorar la calidad de vida. Estas son las indicaciones para que un paciente ingrese a un programa para evaluar la posibilidad de cirugía de epilepsia. Entonces, en este caso es apropiado referir al paciente y en el año 2010 se establecieron los centros integrales para epilepsia. Bueno, hay una asociación en Estados Unidos y digamos que hay nivel 1, digamos nivel 2, pero los pacientes llevan, o sea, para procedimientos quirúrgicos, digamos entre comillas sencillos, una lobectomía, callosotomía, colocar un estimulador del nervio vago, son nivel 3. Y cuando ya son centros robustos es cuando los pacientes los centros tienen equipos de videoelectroencefalografía de más de 64 canales, tienen la posibilidad de procedimientos invasivos, hemimegalencefalia, resecciones focales y posibilidad incluso de termoablación y de otro tipo de tecnología. Entonces, estas son las áreas de experticia que debe tener el personal, porque es que este tiene que ser un personal entrenado para poder realizar una adecuada evaluación de los pacientes, tener la posibilidad, o sea, de una adecuada neurofisiología, manejo con medicamentos, manejo de estatus epiléptico, unas neuroimágenes adecuadas, por lo menos con un equipo de resonancia magnética de 1.5 Tesla, o mayor si es mejor, incluso mejor.
la posibilidad de evaluar de manera adecuada por neuropsicología, que tengan por lo menos un entrenamiento en 3 meses dentro de un centro avanzado de manejo de pacientes con epilepsia, un neurocirujano que tenga la experticia en cirugía de epilepsia y obviamente los médicos neuropediatras en este caso también con un entrenamiento de por lo menos 1 año en un centro avanzado para el manejo de pacientes con epilepsia farmacoresistente. Entonces, estos pacientes pueden ser vulnerables a los efectos debilitantes del desarrollo de las crisis, como ya mencionábamos, con alteraciones tanto en los procesos cognitivos como en el neurodesarrollo. Y el factor que digamos que hace o que da la posibilidad de, comillas, del éxito de mejorar por lo menos en un 50% la frecuencia de las crisis es la adecuada capacidad de eliminar lo que se llama la zona epileptogénica. Y eso no sale en ningún examen. No es que si yo le hago la telemetría, ahí lo doy. No es que si yo le hago la resonancia magnética de 7 teslas, porque nos regalaron una ONG, nos regaló el resonador de 7 teslas, si tengo PEC, si tengo MEC, si tengo SPEC, si tengo todas las armas, todos los juguetes bonitos, como cuando llegué a Cleveland Clinic, que había de todo. Entonces, no hay peor ciego, o sea, médico, sino que el médico que tiene el ojo clínico dañadito. Entonces, la idea de esto es corroborar con toda la información que se recoge y la junta médica del programa es la que, digamos, es un trabajo conjunto, es un trabajo grupal. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, ¿qué es la zona epileptogénica? De acuerdo al doctor Luders en el año 2001 y el doctor Rosenau, que es un neurocirujano del grupo de cirugía de epilepsia en ese entonces en Cleveland Clinic, la zona epileptogénica es aquel pedacito de cerebro, por decir así, que cuando el doctor Zorro lo opera de manera adecuada, hace que el paciente esté libre de crisis. Esa es la zona epileptogénica. Es un concepto bonito, pero es un concepto abstracto. Para poder hacer eso, hay que hacer un montón de cosas. Tengo que establecer una zona epileptogénica que probablemente es una de las cosas más importantes, la historia clínica. Si no hago una buena historia clínica, yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo. El análisis y la descripción detallada de las crisis le hace inferir a uno en qué parte del cerebro se origina la epilepsia. Una zona irritativa, que es con el electroencefalograma, con la videotelemetría y con el MEC en algunas instituciones donde tienen ese tipo de posibilidad. Son las descargas epilépticas interictales. La zona de inicio ictal, que es con el electroencefalograma durante la crisis, porque es que yo puedo tener un electroencefalograma interictal bien bonito, pero probablemente las crisis no se originan de esa parte donde están las descargas. Tengo que registrar al menos 3 crisis cuando el paciente tiene un solo tipo de crisis y hablan que hasta 9 crisis cuando son diferentes tipos de crisis las que el paciente presenta para poder hacer el análisis en el electroencefalograma. O se puede a través de hacer de un SPEC ictal. Entonces, en este caso, el paciente está en la unidad, está monitorizado con videotelemetría, y está el técnico del laboratorio de medicina nuclear con el radiofármaco en la mano pendiente para inyectar el radiofármaco lo más probablemente durante los primeros 10 a 15 segundos del inicio de la crisis. Y se va después para la gamma cámara y eso nos puede arrojar también cuál es la parte del cerebro donde arranca la crisis. Una lesión epileptogénica, que ahí sí es la resonancia magnética. Y al adecuado análisis de la resonancia magnética, porque tenemos que tener un buen juguete, pero no analizarlo bien, pues no nos sirve. Y una zona de déficit funcional que puede estar relacionada con la evaluación neuropsicológica o también con estudios de imágenes funcionales. Cuando tenemos toda esa información, entonces la doctora Laura todos los miércoles a las 6:30 de la mañana nos avisa que tenemos junta médica y nos recuerda que tenemos que estar a las 11:30. Y el doctor Pérez presenta el caso, la doctora Laura, el doctor Daniel o mi persona también analiza el electro, miramos entre todos la resonancia magnética, la doctora Adriana
nos menciona cuáles son sus hallazgos de neuropsicología, y después de todo eso definimos cuál es la zona epileptogénica. Entonces es un conjunto de información que nos va a llevar a este círculo azul clarito, que es la zona donde nosotros creemos se origina la epilepsia de ese paciente. Y entonces ahí se define, entonces dijo un proceso metodológico, la historia, lo mencionamos eso, y la Junta Médica de Decisiones. Entonces aquí tenemos hallazgos de una videotelemetría, de un electroencefalograma interictal con unas descargas en el cuadrante posterior izquierdo. El inicio de la crisis también se encuentra aquí en la región occipital, o sea, en el cuadrante posterior izquierdo, concuerda la zona irritativa con la zona de inicio ictal. Tenemos descargas interictales en la región temporal derecha y el inicio de la crisis en la región temporal derecha. Y tenemos las neuroimágenes. Estos son diferentes pacientes de aquí, de esta institución. Esta es una paciente, perdón. El que está de primero y el segundo es una paciente con una displasia cortical focal frontal en el lado izquierdo. Esta paciente debutó a los 6 meses y fue de los más chiquitos que hemos operado, se operó a los 11 meses. Este es nuestro paciente internacional. Este paciente llegó aquí con una epilepsia refractaria y con autismo. Claramente el niño era sano y al año y medio arrancó la epilepsia y el niño se transformó en un trastorno del espectro del autismo. Se hizo una lobectomía temporal derecha, guiada, adiós epilepsia, y como en un 90% mejoró el trastorno del espectro del autismo y su problema del lenguaje. Y el otro es un paciente con un síndrome ¿de qué? De Sturge-Weber. Y tenemos abajo las otras imágenes, el PET, con un hipometabolismo en la región temporal del lado derecho, que es la zona verde, donde está la crucecita. El otro es una paciente que tiene una zona de hipometabolismo a nivel del opérculo parietal del lado izquierdo, que también se hizo una cirugía guiada por estereoelectroencefalografía. Y el otro fue un paciente con una lesión en área motora, también detectada, ese es el SPEC ictal, donde arranca la crisis. Los procedimientos quirúrgicos, que para eso tenemos al experto ahorita, el doctor Zorro, que nos hablará de eso. Ojalá que todos los pacientes que nos llegaran tuvieran epilepsias del lóbulo temporal y del lado derecho. Nosotros nos frotaríamos las manos y fuéramos los más felices del mundo, porque son los que mejor les va. Y tenemos también los pacientes con hemisferectomía, que digamos que son los procedimientos quirúrgicos que mayor tasa de éxito tienen. Las lobectomías temporales, el doctor Wyby hizo una serie larguísima en New England Journal of Medicine y hablaba de cerca de más de un 74% de control de crisis. Y en cuanto a la hemisferectomía, el doctor Musa en Cleveland Clinic, eran como unos 200 casos de hemisferectomía y encontraron unas tasas de buenos resultados por encima del 67%. A esos son los pacientes que mejor les va en cirugía de epilepsia. Esto es un procedimiento con estereoelectroencefalografía que también hacemos aquí. Entonces, a esos pacientes a veces hay que hacerle un poquito más, además del PEG, a veces de la resonancia magnética funcional. Entonces, no tenemos a veces lesión, entonces no la inventamos. Entonces, nos reunimos entre todos, analizamos el caso y decidimos posiblemente la zona epileptogénica está tan parte, pero tenemos que ir a rastrearla o rastrear no solamente la zona. La epilepsia es una enfermedad de redes. Yo siempre explico, arranca aquí en el OMI y coge por la Caracas, o arranca por aquí y se va por la 30, o sube por la circunvalar. Son 3 rutas diferentes, síntomas diferentes, pero un mismo origen. Y eso es lo que yo tengo que comprobar. Entonces, colocamos con un marco de estereotaxia unos electrodos intracraneales y el paciente va a la sala de monitoreo a registrar otra vez la crisis y la podemos ver acá. El inicio de la crisis está aquí y vemos la evolución. Este era el paciente que vimos con el PET que les dije que tenía en la región en la región opercular, en el opérculo, en la región parietal del lado izquierdo. ¿Qué es esta? Entonces, esto es lo que vemos después de que implantamos los electrodos. Y este es el análisis. Lo amarillo son las descargas interictales y lo rojo es donde arranca la crisis.
Y fue el doctor Zorro y le hizo su resección y esa paciente que tenía un montón de crisis, más o menos la controló en cerca de un 60%, actualmente tiene una que otra crisis, pero sobre todo de tipo sensitivo más que todo. ¿Está bien? También tenemos los procedimientos de neuroestimulación. Entonces estos son la gama de cosas que podemos hacer en cirugía de epilepsia, cirugías resectivas, cirugías paliativas para evitar riesgos como callosotomía en pacientes sobre todo con crisis atónicas que tienen mucho traumatismo. Los procedimientos de evaluación invasiva, electrodos subdurales que cayeron, pues no en desuso, sino que minoró su uso a partir del año 2000. Los electrodos profundos, los electrodos de estereoelectroencefalografía, que así como el cannabis tuvieron su explosión después del año 2000. La posibilidad de neuromodulación y otro tipo de procedimientos mínimamente invasivos. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de lo que ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos 10 años. En el año 2010, recién llegado desempacado de Cleveland Clinic, por una beca que nos dio otra institución, nos reunimos con el doctor Zorro y con el doctor Daniel Nariño. Laura se había ido para Barcelona a hacer su entrenamiento en epilepsia y nos contrataron aquí. Yo les voy a decir todo con pelos y señales porque es que yo hasta dejé de trabajar en otra institución porque me dio una parálisis facial del estrés que manejamos durante el proceso de implementación del programa. Y en septiembre yo no podía trabajar en epilepsia en ninguna otra institución sino a partir del 19 de septiembre. El día 20 de septiembre nos reunimos y el día 21 tenía la parálisis facial. Y arrancamos a trabajar en el mes de octubre de ese año. Aquí está Miguel, que fue el cuarto paciente que evaluamos, él ahorita lo vamos a presentar. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos 10 años de trabajo? Hemos evaluado a 339 pacientes. De esos 339 pacientes, 239 han sido candidatos a hacerle algo. Han sido candidatos a hacerle algún tipo de procedimiento. Quirúrgicos directamente han sido 177 pacientes. De esos se han operado 119. Candidatos a exploración invasiva antes de la cirugía, 42. Hemos evaluado 22. Los 3 primeros fueron subdurales y de ahí en adelante han sido estereoelectroencefalografía. Candidatos a neuroestimulación eléctrica, 20, a todos se les ha colocado a su dispositivo, 18 con estimuladores vagales, 2 con estimulación cerebral profunda. No quirúrgicos han sido 100 y dentro de los pacientes a los cuales de ese grupo, de los que no hemos operado, no pudimos seguir 75 pacientes, entonces no podemos saber si esos pacientes de pronto los operaron en otras instituciones, o sea, no supimos más, porque la EPS que los mandaba, pues después no los volvió a mandar. 24 pacientes, los familiares no estuvieron de acuerdo del procedimiento quirúrgico y uno no era posible porque no tenía doliente, era una paciente del Instituto Bienestar Familiar que tenía una cardiopatía congénita compleja, entonces por ese motivo era buena candidata para hacer un procedimiento, pero ante ese riesgo no había forma de hacerlo. De los procedimientos que se han realizado, 160, aproximadamente 16 por año en este caso. La Liga Internacional contra la Epilepsia habla de que un grupo de cirugía de epilepsia robusto es aquel que opera más de 15 pacientes por año. Es decir, doctora Laura, doctor Zorro, somos un grupo de cirugía de epilepsia robusto. De estos pacientes, 38 han sido lobectomías temporales, el 24% aproximadamente. Lobectomías frontales, 25, 16%. Hemisferectomías, 23, casi el 15% de los pacientes. Callosotomías, 23, el mismo número. Resecciones multilobares, es decir, que hemos resecado de pronto el lóbulo frontal con el temporal, o una resección temporoparietal, o una resección parietoccipital,
20 pacientes, lobectomías parietales 5, lobectomías occipitales 3. Y esto es casi que lo mismo que uno observa en la literatura internacional. Lo que menos se opera es el cuadrante posterior. Estimulación del nervio vago, ya les había dicho 18. Estimulación cerebral profunda para manejar tanto epilepsia como trastorno del comportamiento asociado en el paciente. Termoablación por radiofrecuencia en 2 pacientes, uno con esclerosis tuberosa. Y una hipotalamotomía en uno de los pacientes, que consideramos que mejoramos, más bien trabajamos por la conducta y no tanto por la epilepsia, porque era un cuadro demasiado severo de agresividad en este caso. En cuanto a los hallazgos patológicos, 105, pero fueron 160, pero es que no todos fueron cirugía. Acuérdense que fueron 20 y pico con estimuladores y 23 con callosotomías. Entonces ahí están los que no, muy probablemente la mayoría de los que no pudimos encontrar estudio histopatológico. Entonces, esclerosis mesial temporal, el 16%. Igual que en la literatura, en los niños la causa más frecuente de epilepsia farmacoresistente son las malformaciones del desarrollo cortical. 55% de los pacientes con muestras histopatológicas. Neoplasias, 10%. Variadas, más o menos un 8%, y sin lesión en la patología, el 10%. En cuanto a las malformaciones del desarrollo cortical, displasias corticales focales tipo 1, 19 pacientes, tipo 2, 16, tipo 3, 4, no clasificadas en 16, mimegalencefalia 1, polimicrogiria 1 y un amartoma hipotalámico. Y hemos evaluado más amartomas, lo que pasa es que por lo general no se reseca, lo que se hace de pronto es una termoablación o se utiliza gamma knife en algunos de esos pacientes. Neoplasias, lo más frecuente es el ganglioma, tal cual como la literatura lo menciona. Y esto es más o menos la comparación con la literatura, de acuerdo a este estudio del doctor Blumke, que es, digamos, la estrella de la ILAE en cuanto a patología en los pacientes, a los estudios histopatológicos. En los niños, malformaciones corticales, después el tumor, después la esclerosis hipocampal. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces nosotros nos damos cuenta que es que a nosotros no nos llegan casi los casos facilitos. No nos llega, ojalá nos llegaran más esclerosis hipocampales, eso es lo que nos llega, eso para nosotros es exótico. Nos llega el paciente a veces incluso toreado, hemos operado como 4 o 5 pacientes previamente intervenidos en otras instituciones. Entonces, esto también concuerda. En cuanto a los resultados, esto más o menos es un seguimiento que hemos podido hacer a los que hemos llegado incluso hasta hacer un seguimiento de 1 o 2 años posteriores a la cirugía. Desafortunadamente, muchos de los pacientes más antiguos, pues no tuvimos forma de hacer seguimiento de cómo les fue. Pero en este caso, pudimos hacer un seguimiento de 77 pacientes, es decir, casi la mitad, y en clase Engel 1A, que son libres de crisis desde la cirugía, fueron 31, y con crisis parciales simples no incapacitantes, otros 4, o sea, conformaron 35 de clase 1, que fueron el 45% de los pacientes que hemos intervenido acá en la institución. Clase Engel 2, que son los que tienen crisis incapacitantes ocasionales, más o menos un 10%, es decir, que entre esos dos vamos en el 55%. Y le sumamos la clase 3, que esos son los que, digamos que nosotros cuando evaluamos son los que hemos tenido éxito. Son 55 y 14, 70% de los pacientes que hemos evaluado o hemos tratado aquí en el OMI, hemos tenido un resultado adecuado en cuanto al control de sus crisis. Y los últimos, que son la categoría 4, que pueden tener una mejoría no significativa, es probable que en algunos casos ese paciente que tuviera 200 crisis y que quedó con 50, pues para el papá de pronto sigue siendo lo mismo, pero bajar de 200 a 50 y no tener que ir a urgencia también a veces hay que valorarlo. Complicaciones. De 160 pacientes, sin complicaciones el 85% de los pacientes. Con infecciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico, solamente 7. Requerimiento de intervención, 6.
pero sin embargo la literatura menciona que cerca del 15% de los pacientes que son intervenidos de cirugía de epilepsia pueden ser reintervenidos 1, 2 y hasta 3 veces. Nuevo déficit neurológico, cuando hicimos esta revisión mencionaron 4, pero realmente no fueron 4, fue solamente uno el que tuvo un nuevo déficit neurológico. Lo otro lo que tenían era una acentuación de su déficit previo y que posteriormente fueron recuperando. Estatus epiléptico en el postoperatorio 2, neumonía 2, choque hipovolémico 1, una hemimegaloencefalia, obviamente, en una hemisferectomía, y el fallecimiento, y no digamos directamente relacionado, pero sí cercano al procedimiento quirúrgico por una complicación de un solo paciente. Son más, digamos, los fallecimientos, pero los otros no tienen nada que ver con el procedimiento quirúrgico, incluso pasó 6 meses o incluso un año después del procedimiento quirúrgico por otro tipo de complicaciones no relacionadas con la cirugía. Y desarrollamos una encuesta telefónica, llamamos a cuantos más pudimos llamar a 51 familiares de pacientes y les preguntamos que ¿cómo considera que está el paciente? Mejoró el 84%, es decir, que se parece a lo que sumamos ahorita. Empeoró, fueron unos 4 pacientes, de esos 2 eran estimuladores vagales, no eran quirúrgicos, y el 7% siguió igual. ¿Cuántos medicamentos toma actualmente? Más o menos el 13% 1, la mayoría toman entre 2 y 3 medicamentos, o sea, casi el 50%. Porque es que eso es lo otro, es que se opera, pero el paciente sigue con medicamentos, no es que sale de salas de cirugía sin medicamentos, es un proceso binario en este sentido, medicamentos más cirugía, o medicamentos más cirugía, más terapia con dieta cetogénica o lo que necesite para obtener el control de las crisis. ¿Ha requerido otros tipos de tratamientos? La mayor parte no. El 15% requirieron otra cirugía, igual a la literatura. Estimulador vagal el 11% y un porcentaje que es de aproximadamente un 2 o 3% dieta cetogénica. O sea, posterior a la cirugía, porque hay unos que ya la tenían antes. La frecuencia de la crisis, hay 45% que dijo que no, y eso se parece a lo que habíamos dicho en Engel. 21% tienen crisis diarias, pero menos, el 15 semanales, 13 mensuales y un porcentaje menor anuales. Bueno, ¿ha requerido hospitalizaciones? No, casi el 70%. Antes probablemente estos pacientes se hospitalizaban a cada rato. ¿Ha complicaciones o secuelas? El 23%. La mayor parte de estas secuelas que yo dije es simplemente que es que está como más lento, no le va bien en el colegio, no son secuelas neurológicas graves. ¿Ha mejorado o empeorado su calidad de vida? Importantísimo. El 86% de los pacientes que hemos intervenido ha tenido una mejoría en su calidad de vida. ¿Está estudiando actualmente? El 70% de los pacientes. ¿En qué nivel educativo está? Hasta el 8, casi el 9% es profesional. Y aquí tenemos uno, ahorita lo vamos a presentar. Primaria 44%, secundaria el 37%, técnica un 11%. ¿Su comportamiento o conducta mejoraron con la cirugía? No era una meta, pero mejoró en el 63% de los pacientes operados. Y esta es lo que hemos hecho, o lo que hemos logrado hacer a lo largo de los 10 años. Arrancamos en octubre del 2013, la primera cirugía fue en el mes de enero, la segunda fue en el mes de enero, los primeros invasivos subdurales fueron en julio de ese mismo año. En el 2015 pusimos el primer estimulador eléctrico de nervio vago. En noviembre del 2015 hicimos la primera evaluación con estereoelectroencefalografía. En agosto del 2021 pasamos y implantamos el primer estimulador cerebral profundo. En marzo del 2022 la primera termoablación. Y después de 10 años, 338 valoraciones, 138 cirugías, 18 estimuladores de nervio vago,
2 DBS, 2 termoablaciones. Eso es lo que hemos logrado hacer durante estos 10 años de trabajo. ¿Puedes colocar el video? Eh, Mi vida ha cambiado y ha tomado otro rumbo. Este es Miguel, eh, ese Miguel que pues tuvo una vida antes de dolor, sacrificio, pero que gracias a Dios pues se ha rodeado de unos buenos padres, un hermano que han ayudado a superar estos retos y que no fue fácil, pero gracias a la sabiduría del doctor Juan Carlos Pérez y su grupo de trabajo lograron determinar eh, una solución a mi epilepsia y esta es mi vida llena de momentos, de alegrías, de retos. Gracias a esta oportunidad tuve la oportunidad de tomar el rumbo a la ingeniería. Gracias a Dios hoy ya es una meta cumplida en el que es un camino que ha sido largo, difícil, con nuevas experiencias, con esfuerzos. Le agradezco de verdad a todos, a todas las personas que me han ayudado, que han estado ahí para acompañarme, para darme voz de aliento y culminar cada meta, cada peldaño para ser cada día una persona nueva, diferente, llena de experiencia. Y pues en este pequeño video, pues dejo todo mi recorrido después de estos 10 años que he superado este mal de, de un momento a otro, pues este dolor se ha ido y me ha permitido llenarme de muchas expectativas, de muchas alegrías, dispuesto a salir adelante y pues logrando día a día pequeñas cosas, eso hace que me engrandezca, me llene de fortaleza y pues también es importante ver cómo estar rodeado de personas que lo inducen, lo llevan y lo motivan de buenas cosas, pues se logran gracias a cada persona que está a mi lado, que me rodea de sus buenos sentimientos, su amor. He logrado muchas cosas, conocimiento, lugares y momentos felices. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su sabiduría y un abrazo, un fuerte agradecimiento por todo lo que logró conmigo. Bendiciones. Doctor, muy buenos días. Los hablamos aquí desde Anapoima para darle gracias a Dios primeramente y a usted por su sabiduría, su entendimiento para nuestro hijo. Él lo sacado adelante. Felices porque 10 años después de esa cirugía, hoy en día es un ingeniero. Y gracias a Dios por su sabiduría, usted, doctor. Muy amable, gracias. Queremos agradecerle por estos 10 años que Miguelito lleva de su cirugía. Gracias por su sabiduría y todo lo que nos ayudó con él. Y está muy bien hasta ahora. Gracias.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues en este momento yo estoy solo porque, pues, la verdad esto fue algo de un momento a otro. Hace poco cumplí 27 años y, y pues por circunstancias del trabajo y por cosas de la vida estaba solo y el día anterior, que fue el 29, fue el día de la cirugía. No, sino yo salí a los 17, cuando desperté fue mi nueva vida a partir de los 17 y por eso pues el título del video. Em, y le quise escribir a él, lo estaba buscando hace bastante tiempo, hice un viaje a Europa y quise irme antes, pues agradeciéndole. Y, y pues no lo logré conseguir tan fácil, no fue sencillo. Y pues este 29 decidí volver a buscar, dije, no, pues un correo imposible, hasta que él me respondió y me dijo que quería que nos encontráramos. Y pues eso no ha pasado sino 15 días, de hecho, desde que nos volvimos a ver, porque no nos habíamos vuelto a ver desde hace 10 años. Y ahora que veo todo el resumen de su trabajo, siento que es increíble, que no sé, es inexplicable que no tenga crisis después de que veo que el porcentaje de la cirugía no es 100%. Me sorprende y ahora que veo es una oportunidad que no la puedes aprovechar, como le he dicho a todas las personas que están cerca a mí. Siempre trato de seleccionar y de ser mejor. Hoy en día pues trabajo en Anapoima, muy cerca de acá, y las personas pocas que llegan ahí, pues yo les trato de mostrar la calidad, porque pues creo que si me hizo él esto, merece calidad todo el mundo. Y gracias de verdad, doctor. Yo no sé cómo no estoy llorando, porque es que es mucho. Y le reitero mi propuesta. Sí, sí, sí. Le reitero mi propuesta, y yo sé que a su merced fue el primero que conocí y fue el que me hizo un diagnóstico muy largo. También le agradezco mucho, obviamente, al doctor Zorro. Discúlpeme, yo de hecho cuando lo vi yo dije, ¿será que sí? Es que se me hace... A él le dije, no le han pasado los años, no, siento que es exactamente igual. Y le reitero a los dos y a las personas que hicieron posible a este hospital de esa cirugía, que mis puertas están abiertas. En este momento estoy haciendo especialización en construcción en la Escuela de Ingenieros, y la propuesta está abierta a que cualquier cosa que necesiten de mi parte, pues imagínense cómo no voy a ayudar. También tengo que aportar mi granito y colaborar en esto. Gracias.